Aquí estamos en la clase de los viernes con Alberto Iturralde. Don Alberto, profesor, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo, con nuestros amigos. Y por cierto, ¿quién nos lleva hoy el control? ¿Guillermo? Hoy está Guille. Hoy está Guille. Si Pues no nada. estás tú, ¿no, Guille? Sí que me acaba de hacer así, le veo detrás de la columna, me ha sacado el dedo. Un No fuerte como un abrazo. romano, ¿eh? No como un romano, que podría ser. Pues muy bien, feliz entonces. Bueno, gracias a todos los que estáis por ahí acompañándonos un viernes más. Mirad, antes de que entráramos en directo le estaba diciendo a Alberto que esta mañana me he desayunado con un vídeo de Cava a las 4:30 de la mañana donde estaba comentando un par de asuntos que me dieron que pensar y se los quería plantear a Alberto, aunque venga de otro colega tuyo, Alberto, si no te parece mal. No, faltaría más. Además, me parece que nos da... Sí. No, bueno, que nos da juego, ¿no? Un poco a además, hablar sobre el momento de mercado. Con José Luis tengo una excelente relación y siempre hablo muy bien de él porque es muy bueno. Sí, no, y es encantador, y en el reto yo alguna vez que le he escrito algún WhatsApp porque tengo alguna duda o ha dicho algo en algún vídeo en TikTok o lo que sea, siempre respondes muy amable. Bueno, la cuestión que él planteaba en el vídeo era, planteaba varias cuestiones. Por un lado, que con la caída que estamos viviendo en el mercado americano, ¿no? de manera global desde los máximos que se vivieron entre enero y febrero, ¿no? Vamos a poner por ahí la fecha. Él decía, cuidado cuando venga el vencimiento del mes de marzo, porque puede ser un momento interesante, ¿no? Para no que haya un cambio radical del comportamiento de mercado, porque a lo mejor eso depende de la liquidez que haya, de la FED y de lo que pasa con la economía de Estados Unidos. No tengo ni idea. Pero bueno, en el corto plazo, pensando un poco en el escenario, ¿no? En este mes de marzo me parecía interesante esa reflexión. Pero luego ponía encima de la mesa otro asunto, ¿no? Que tiene que ver con... Bueno, o este ya me lo hice venir yo, Alberto, cuando estaba desayunando y yo ya sola le di a la matraca, le di a la cabeza, ¿no? Y yo pensaba, llegaba a la conclusión de, joder, con todo este tema de los aranceles y de todo el caos todo que tenemos, y te quiero preguntar, ¿tú crees que todo esto es más allá del nacionalismo económico, soberanía económica que busque Trump, ¿no? Para su votante, ¿tú crees que aquí hay un punto de distracción brutal respecto a la deuda y el déficit que tiene Estados Unidos? Es decir, que tenemos que meter en el mismo saco el ruido que se esté haciendo. Nosotros miramos al ruido cuando lo que importa es lo que está sucediendo con el déficit y la deuda americana, que al final el oro lo que está reflejando es que viene una muy gorda y aunque, mira, hoy lo decía José Ignacio Crespo, en la newsletter que manda todas las mañanas, que también me la leo cuando nos llega a las 6 de la mañana, y apuntaba a cómo todos los países están diversificando, ¿no? Con oro sus reservas pensando en, bueno, pues a lo mejor no es el dólar, ¿no? Cómo guardamos el valor. Bueno, todo esto te lo pongo encima de la mesa porque me parece interesante para entender el momento que estamos cerca ya de cerrar el primer trimestre del año, que ha sido muy loco, con vuelta de la volatilidad. Vale. Los aranceles pueden servir de distracción. Sin embargo, no están concebidos, el discurso de Donald Trump, él no lo propone para distraer la atención. Claro que Estados Unidos tiene un gran problema de deuda, pero no, es una estrategia comercial pura y dura en el ámbito económico. Entonces, que luego, como estamos todo el día hablando de aranceles, puede parecer desde fuera una distracción. No, estamos todo el día hablando de aranceles porque a las élites corporativas les interesa que la gente odie a Donald Trump. Y lógicamente los medios de comunicación en sus teletipos introducen mucho más la figura de Donald Trump en el plano negativo cuando proceda. Si en algún momento Donald Trump hace algo bueno, imaginemos que terminara con la guerra de Ucrania, no se utilizaría más que lo más imprescindible en la información, porque eso sería bueno para Donald Trump, con lo cual intentarían ponerlo lo menos posible. Sin embargo, el tema de aranceles sirve para que esas élites hagan guerra contra Donald Trump. Y él, la verdad es que se lo pone a huevo, obviamente. Pero no es una distracción como tal. Es simplemente hacer entender a sus ciudadanos que tienen que pagar más por lo que antes pagaban menos. Porque al fin y al cabo los aranceles los pagan los ciudadanos estadounidenses. Entonces, no es una distracción. Sí es verdad que tiene un problemón con la deuda. Problemón. Ahora viene, está conectado ese problema de la deuda con el oro. El oro sí es reserva de valor. Hay mucho debate si los criptoactivos lo son. No, no lo son ni lo pueden ser. El oro es reserva de valor porque es un activo aceptado de manera universal como reserva de valor. Y además hay un problema, y es que Estados Unidos en el año 2022 comete un error enorme en el plano económico. Esas élites corporativas deciden congelar los activos rusos por el mundo
y eso en dólares. Y eso es una locura. Significa que inmediatamente los demás países toman nota y dicen, ojo, está bien tener dólares como reserva, pero hay que tener mucho cuidado con cargarse demasiado a largo plazo con dólares como reserva. ¿Eso qué implica? Que van abandonando poco a poco el dólar para empezar a guardar esas cantidades de dinero que sacan del dólar en un activo que a más largo plazo sirva de reserva de valor y obviamente tenga una naturaleza más estable que el dólar. Y eso es el oro. De ahí que China está comprando oro, pero de manera masiva durante los últimos 2 años, 3 años, y de ahí que veamos que el oro ha subido una barbaridad. Porque no solamente el Banco de China, ha sido a nivel global todos los bancos los que han aumentado sus reservas, porque obviamente necesitan esa seguridad. Yendo a lo que comentabas de José Luis, el tema de los vencimientos. Fíjate, durante la alerta sanitaria de 2020, justo ahora en estos días, los primeros de marzo, vivimos una caída súper vertical en el mercado, enorme. Y yo explicaba, cuando ya esa caída yo creía que estaba por finalizar, que la clave estaba en el vencimiento de marzo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, durante los días anteriores al vencimiento, estamos ya en esos días anteriores al vencimiento, que es el día que viene, dentro exactamente de una semana, la gente abre posiciones cortas al calor de las caídas. Y lógicamente, eso lo que hace el sistema financiero es tener que acometerlo con compras necesariamente, con compras de este trimestre y del que viene, del siguiente vencimiento. ¿Por qué de los dos y no solamente de uno? De este trimestre porque el sistema financiero ha colocado gran cantidad de derivados con la subida que ha realizado desde desde diciembre hasta la toma de posesión de Donald Trump. A partir de la toma de posesión de Donald Trump, ellos ya han terminado su trabajo de colocar, porque lógicamente todo el mundo se creyó que como llegaba Donald Trump la bolsa iba a subir, y una vez que ha realizado esa masiva colocación de futuros, el sistema financiero está corto, hace caer el mercado. Entonces, esa caída puede ser hasta el vencimiento. Que luego, después del vencimiento, deje de caer, dependerá del relato. Necesitamos un relato negativo. Recesión. Yo he tenido, estos días comentaba que lo del cierre del gobierno estadounidense era muy interesante para que la gente vendiera, porque se genera siempre un escenario negativo, ¿no? Sin embargo, nos lo han quitado ya, el caramelo, porque ya se ha solucionado, lo cual es una faena, porque si queremos ver posteriormente subidas, antes necesitamos que haya sangre en el mercado, y la sangre se produce con el mayor grado de negativismo posible. Pero la clave está, y ahí estoy totalmente de acuerdo con José Luis, en el vencimiento. Otro ejemplo, los bancos. La caída bancaria de 2023, fíjate, tú me decías hace unos días, no, es que en marzo siempre hay un recorte. Tú te estabas refiriendo a esa caída que se produjo bancaria en 2023, además de la situación sanitaria de 2020. En 2024 la caída se produjo en abril. Bueno, pero las de 2023 y 2020 fueron muy marcadas y las dos llevaban aparejado un discurso muy negativo. Uno, con el tema del bicho, y dos, con el tema de las quiebras bancarias. Entonces, veremos si durante la próxima semana se agudiza el sentimiento negativo con algún relato nuevo que se invente el sistema financiero, y si es así, debemos dar como más probable la opción de que cuando termine el vencimiento se vayan formando suelos para seguramente tener un rebote de consideración. Tenemos que esperar, pero ¿tú no contemplas que la caída que se ha arrancado en Wall Street sea una caída de más calado y que esto venga para profundizar más? ¿O de ser así tendría que haber sido a mayor velocidad? Vale. Hay mucha frustración entre las personas que normalmente me suelen seguir por el hecho de que yo no sepa, porque no lo sé, si es el inicio de una gran caída o simplemente es un recorte que dentro de X días pueda terminar para volver a subir. Bueno, pues es verdad, eso no lo sabe nadie, sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque yo he mal acostumbrado un poco durante los últimos 2 años, dado que en octubre comenzamos ya explicando por qué el mercado iba a subir, en la crisis bancaria también explicamos por qué el mercado iba a subir y los bancos iban a ser los que más iban a subir, y en 2024, que es este último año, con el proceso de adelanto electoral masivo,
hemos podido anticipar que el mercado también iba a subir durante todo el año. Y ya explicaba que, ojo, una vez que se acaban las elecciones alemanas, esto ya no es como antes. Yo ya no puedo tener la certeza que he tenido hasta ahora, ¿sabes? Entonces yo tengo que ser prudente. Que sea una gran caída o no depende del relato que vivamos la semana que viene. Si la semana que viene vivimos un relato de incertidumbre, de que la recesión cada vez está más cerca, de que Donald Trump no va a poder refinanciar la deuda estadounidense, de que nos vamos a morir todos, lo normal es que no sea una caída que continúe, sea simplemente un susto que hemos vivido durante estas últimas semanas y volvamos de nuevo a ver rebotes en el mercado generalizados. Para eso necesitamos que Europa caiga, y no ha caído apenas comparado con Estados Unidos. Porque se necesita siempre un escenario coherente. No puede ser que tú estés diciendo vamos a morir todos en Estados Unidos y el DAX no haya roto un soporte importante todavía, ninguno. Ya ves. Entonces, esa circunstancia la tenemos que ver. Y como no sé si la vamos a ver o no, yo no puedo anticipar lo que estamos viviendo todavía. Hay que ser prudentes. Sí es verdad que me he acostumbrado durante mucho tiempo, pero por cuestiones de lógica. O sea, yo he analizado con acierto el mercado durante los últimos 2 años por una cuestión que no dependía de mi habilidad para analizar, sino simplemente de interpretar lo que pasa. Un adelanto electoral masivo, claramente el mercado va a subir. Cuando se acaba el adelanto electoral y ya se está terminando, Portugal, creo que le queda un mes para las elecciones, ahí ya veremos lo que nos viene, que igual no es nada bueno, ¿sabes? Entonces, esa sería la circunstancia por la que yo no me atrevo a asegurar nada. El otro día me acordaba de ti porque pensaba, mira, Mark Carney, primer ministro de Canadá, un ex Goldman Sachs, como tuvimos en Italia a Mario Draghi, y me recordaba un analista, me dice, que en Alemania tenemos a un ex BlackRock al frente del gobierno alemán, ¿no? Y yo pensaba, joder, ¿pondrán a un ex Citadel, ex BlackRock, ex algo en España o no se contempla? Bueno, España no es tan importante como para que hagan eso. Aquí todos son así, pero de manera indirecta, porque todos obedecen a Soros. Entonces, lógicamente, Soros es el lobista. Mira, Soros es un lobista como tal. No es en sí mismo, no es nadie que de por sí decida nada. Simplemente atiende a intereses. Y en los años 90, cuando se produce esa teórica quiebra de la libra esterlina que protagoniza o le atribuyen a Soros, simplemente él está atendiendo a los intereses de los bancos estadounidenses, que es a los intereses que atendía de manera exclusiva previamente. Luego ya ha ido extendiendo su pleitesía a otro tipo de intereses, pero siempre hay detrás la banca, el financiarismo, Wall Street y la City de Londres, los que quieren llevar al mundo a una guerra global. Eso que hablamos las últimas semanas, pues es Soros. Y en España, Sánchez, ¿con quién se reúne siempre que puede? Con Soros. Es decir, no, todos los gobernantes en España atienden a Soros. Los de Vox veremos a quién atienden si algún día tienen poder, pero sin duda atienden a intereses extranjeros. En España no hay nadie que atienda a intereses propios. Ya. Fíjate, sin embargo, ayer estaba escuchando al presidente del gobierno por la tarde, a Pedro Sánchez, con el tema de la defensa, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió fue cómo ha interiorizado y ha hecho suyo un discurso que se viene escuchando por parte de la industria de defensa desde hace meses, años, ¿no? La importancia de la soberanía estratégica, la seguridad, no depender de otros. Ayer Ángel Escribano, el presidente de Indra en el Congreso, decía, es que el 60% de productos de defensa que Europa compra se los compra a los Estados Unidos. Ojo, que es una barbaridad, que el 60% del dinero que nos gastamos en defensa se lo compramos a Estados Unidos. Y había que preguntarle al señor Ángel Escribano si en ese 60% incluye que la mayoría de los carros blindados, por poner un ejemplo, que se fabrican en Europa, o los tanques Leopard, ¿sí?, llevan piezas estadounidenses que a día de hoy no se fabrican en Europa. Significa que hay una dependencia indirecta de la industria estadounidense, incluso en los artículos que se fabrican preeminentemente en Europa. Aparte de que todas las compañías importantes armamentísticas europeas tienen un capital mayoritario estadounidense. Bueno, pero eso pasa con el IBEX, quiero decirte, claro, ¿no? Eso pasa, sí, pero también. Estamos hablando de algo tan importante y sensible como la defensa de un país. No estamos hablando, también no es muy sensible, que Telefónica tenga un 10% de capital saudí. Eso es una locura. Y además hicieron un decreto ley, es profeso para permitirlo. Porque Telefónica es un elemento muy importante en las comunicaciones españolas. No puedes dejarle eso. Es estratégico Telefónica a un grupo saudí. Entonces,
hay elementos en los que no se debería permitir. Y en defensa no se debería permitir. Y en comunicaciones, algo muy estratégico, tampoco. Otra cosa es que luego ya un banquito tenga participación extranjera. Bueno. O imagínate una textil. O, bueno, las eléctricas. Vale. Pero comunicaciones y defensa, sobre todo defensa, una aberración. Ya. Oye, por cierto, has citado textil, ¿has hablado con Luis Vicente de Inditex? ¿La habéis comentado No, en el consultorio? no. Pues sácate un momento el gráfico. No te suelo yo pedir muchos gráficos aquí, pero sácate un momento el patio. El patio A de ver cómo la, tengo el mi patio texto. de Aquí la está. Gallega. A ver. Fíjate. Bueno, yo sugiero que aquí no se esté. Pero además es bastante lógico. Tuvo algo muy bueno, y es que no superó máximos históricos en la última arremetida que realizó hasta esa zona. No lo superó, se quedó ahí y cayó, con lo cual no generó una trampa de mercado. Y es bueno porque si tuviera intención de caer durante mucho tiempo Inditex, habría primero superado la zona 56 con holgura, habría hecho comprar a mucha gente y luego habría caído como lo ha hecho. Entonces, como probablemente no tiene intención de caer mucho, muy profundo, ha hecho una caída más limpia. Pero eso no significa que haya dejado de caer, porque lo normal es que en el tiempo Inditex pudiera tener más recorte hasta zonas, pues por ejemplo, de 39,70, cosas así. Entonces, yo sugiero que se esté siempre lejos de valores tan verticales a la baja como Inditex. Máxime, cuando si comparamos con el IBEX, y con, no sé, es que ni siquiera tiene el más mínimo parecido con un índice en el que es un valor tremendamente importante, Inditex. Fijaos el IBEX cómo está, o sea, el IBEX ha recortado, pero vamos, ni de lejos tiene una caída tan vertical como la de Inditex. No sé si... Bueno, pero luego se produce el fenómeno este curioso de que como ha perdido capitalización, pondera menos en el IBEX 35, ¿no? Exacto, Que luego exacto. eso, claro, al final lo que me hace es cambiarme lo que me está reflejando el IBEX, porque una empresa capitaliza menos y entonces Inditex era la primera, pero ahora ya es la tercera y ya tiene por delante a Santander e Iberdrola, cuando Santander años atrás no ponderaba tanto, ¿no? Y entonces tú dices, ¡buf! Ah, Absolutamente, la ponderación es muy importante y lógicamente eso depende de la cotización. Por eso los índices a largo plazo siempre son alcistas, porque cuando hemos determinado un valor importante cae mucho, va perdiendo su importancia en el índice hasta el punto de salir, si es necesario, de ese mismo índice, con lo cual tienes toda la razón. oye, entrevisté esta semana, la publicamos, creo que me dijo Guille el domingo, al autor de un libro hablando sobre China, y cuando acabamos la entrevista creo que sale el domingo en YouTube, Julio Ceballos, cuando acabó la entrevista me dice, y me gustó, tío, me dice, mira, de China, hay un falso funeral sobre China. La temática de la entrevista era cómo podemos aprender a negociar con los chinos, el papel de China en el mundo, el hecho de que China está atravesando una crisis económica, pero me decía, el mundo se cree que China lo está pasando tremendamente mal y se ha generado el relato de un falso funeral sobre China. ¿Tú crees que esta frase es así, Alberto? Sí, estoy de acuerdo con él, pero es que hay algo que hay que explicar. En todo lo que puede significar dinero directo, siempre hay un falso relato. Y también, lo que se dice de la economía china, hay dinero directo y política, Sí, con lo cual tiene toda la sí, razón. sí. Y es así. Otra cosa es que, claro, cuando los índices caen, yo en su momento, hace ya 2, 3 años, cuando vimos lo que le pasaba a Rusia, yo explicaba que China iba a sufrir mucho en la bolsa. La economía también, pero sobre todo en la bolsa de manera directa. ¿Por qué? Dice la gente, uy, claro, es que la bolsa obedece a la economía. No, porque la bolsa china había sido sobredimensionada al alza. Y lógicamente, en aquel entonces, hace 2, 3 años, el relato sobre la bonanza de China era maravilloso. Ahora ya le hemos hecho el funeral, pero hace 3 años China era todo China, 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 turral de China, va a subir China. Entonces, el relato siempre es falso, donde puede haber dinero. Y el caso de China, desde luego, no es la excepción. China buscará alternativas, pero sí es verdad que le vienen tiempos duros, porque la hegemonía económica que intenta lograr, la política no la va a conseguir. O sea, eso es algo de cajón. Culturalmente, China no puede ser hegemónica en el mundo. No puede.
pero la economía sí puede ser el país más fuerte. Lo ha llegado a ser económicamente por paridad de poder adquisitivo, pero eso no es ser fuerte en bruto, que lo es a día de hoy Estados Unidos. Eso le va a costar también. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya se está poniendo las pilas. Le ha hecho una faena en Panamá brutal. Hay una noticia que no se está comentando nada. Y es que BlackRock ha comprado. Ah, sí, sí, el canal le ha comprado a una empresa hongkonesa puntos clave del canal de Panamá. Sí, sí. Y demás Sí, choke sí. points económicos a nivel global. Entonces, claro, eso es cuando íbamos a hablar de la gestión de los puertos, estamos oyendo hablar de eso. Pues una cosa es cuando el puerto es mío, que China atraque con normalidad, y otra cosa es que atraque con un sobreprecio, que es lo que le va a pasar, que va a poder atracar en esos puertos, pero va a tener que pagar mucho más. Bueno, Es claro, y decir, una cosa es que alguien, lo digo por Trump, ¿no? Y su intención de hacerse con el Canal de Panamá, una cosa es que sea vía Estado, ¿no? Pero otra cosa es los instrumentos que se pueden utilizar para tener algo, ¿no? Que es a través de las empresas que pertenecen a un país, ¿no? exacto. Y eso en Estados Unidos es muy habitual. China, lógicamente, no, porque es una economía más estatal. Y la empresa china que compre tal es una empresa que está participada por el Estado hasta las trancas. Bueno, en Estados Unidos será el amigo de turno de Donald Trump. Eso ha sido siempre. Entonces, sea cual sea, el resultado para China es el mismo. Va a tener muchas más dificultades en su comercio durante los próximos años. Y ya se está posicionando Estados Unidos en ese sentido. Eso significa que no hay que hacerle un funeral a China, como nunca ha habido que hacérselo, ¿eh? Pero hay que entender que va a tener dificultades. Bueno, y en Importante. cualquier caso, viendo este caso de BlackRock en el Canal de Panamá, la realidad es que las empresas americanas tienen plantada su semillita en todas las partes del mundo, o en casi todas las partes Claro, del mundo, Alberto. claro. Entonces, Eso es. quiero decirte, en un momento dado, pensar, ¿no? Y esto también tiene que ver con la hegemonía del dólar, la hegemonía cultural de los Estados Unidos. Hay tantas semillas plantadas en todas partes que darle la vuelta a eso o dar marcha atrás en eso, yo lo veo, si me apuras, imposible. De ahí lo que explicaba de la imposibilidad por parte de China de establecer una hegemonía. ¿Por qué? Porque culturalmente China es muy diferente. Sin embargo, Estados Unidos lleva implantando su hegemonía 80 años en el mundo. Claro, eso ha llevado al fenómeno que tú has explicado. Es decir, hay un entrelazamiento societario brutal. Habría que ver si en ese entrelazamiento societario las cosas son como deben ser. Porque tanta influencia, le hemos hecho antes referencia al sector de defensa y a comunicaciones, no debería ser. Pero ese entrelazamiento societario dentro de las empresas del IBEX, por poner un ejemplo, es parte de esa hegemonía que China no va a lograr. Y además hay un problema. China protege mucho las empresas chinas. Obliga a que si tú quieres crear una empresa en China, el X% del capital lo tiene el Estado. Claro, a China dentro de un tiempo se le va a exigir reciprocidad. Es decir, los chinos no van a poder venir a España a tener dominio como sí lo tienen los estadounidenses sobre empresas. Entonces, claro, obviamente su propio proteccionismo va a suponer la barrera que se van a poner sin querer a sí mismos a su propio avance. Ya, bueno, pero fíjate, es como cuando aquí hablábamos de la subida de los fondos indexados porque estaban las Vanguard o BlackRock estaban comprando empresas de la bolsa, ¿no? Y al final lo que acababa sucediendo es que las decisiones de esas empresas contribuían a que se produjese una subida a su vez en los índices porque tienen participaciones que son espectaculares dentro de las principales empresas que son las principales compañías de los principales índices americanos, ¿no? Sí, BlackRock, hay que recordar esto, nunca participa de las decisiones del Consejo de Administración, nunca, según su filosofía. Sin embargo, sí que toma decisiones importantes que influyen en las empresas. Y no son decisiones que veamos, sino decisiones de capital, compra y venta, aumento participación, disminuye participación. Y ahí influye mucho su conocimiento, el conocimiento de BlackRock, de lo que va a suceder en el mercado en un futuro. BlackRock como tal, como empresa, tiene una capitalización bastante discreta comparado con los activos que maneja. Son 120.000 millones de dólares. El capital social de BlackRock no es mucho, comparado con lo que maneja, que son 10 billones, 10, 11 billones de dólares. Billones, o sea, millones de dólares. Entonces, lógicamente, no necesita capital societario importante para toda esa gestión.
porque esa gestión lo podrías hacer incluso con menos capital. Por eso cuando la gente dice, no, pero yo no sé por qué habléis tanto de BlackRock, si BlackRock tiene un capital social menor que tal o cual compañía, ya, pero BlackRock es una empresa designada en los últimos años por el gobierno estadounidense de una manera implícita para la gestión de gran cantidad de activos de los que depende la pensión de muchos ciudadanos estadounidenses, por poner un ejemplo. Entonces, claro, claramente hay que pensar que los bancos estadounidenses de inversión han sido beneficiados históricamente por el gobierno estadounidense, pero de manera masiva. Desde el 2008 sobre todo. Se les perdonan agujeros con aquello de no, too big to fail. ¿Sabes que si esto quiebra podría suponer un problema? Y ahí hay dinero del Estado estadounidense para esos bancos. Entonces, claro, así que BlackRock obviamente ha sido beneficiada como cualquier otra. Ya, lo que me sorprende es, mira, ya que citabas a BlackRock, ¿no? Con Larry Fink, antes citaste a Soros, yo pensaba en Amancio, que va a cumplir 89 años, tenemos a Fainé en casa. También el CEO de JP Morgan, Diamond, Sí. ya tienen sus añitos todos, ¿eh? En algún momento tendrán que hacer un relevo de los hombres que toman las decisiones, ¿eh? No sé cómo se va a hacer ese relevo, pero en algún momento hay que hacerlo, porque, joder, Soros no sé los años que tiene, pero se ha hecho veo, vamos. Está dando por el saco ese hombre, de verdad. ¿No? Este sí que le podremos decir en su día que tanta gloria lleves como paz dejas. Pero bueno, veremos. Sí, sí. Oye, pero es verdad que ya escucho los medios generalistas eso de lo que llevas tú diciendo siempre y explicando muchas veces. George Soros, el globalista, el lobista, bueno, sí, lo de que apoya al Partido Demócrata, ¿no? El que va diciéndole a los países occidentales lo que tienen que hacer. Esto ya ha arraigado bien, ¿eh? En los medios de comunicación generalistas, cuando hace un año no se escuchaba hablar así, ¿eh? De Soros. Sí. A ver si conseguimos poco a poco ir informando a los escuchantes, a las personas que nos siguen, porque es importantísimo que la gente vaya entendiendo lo que es la falta de soberanía que tienen países como España. Y no estamos hablando de que España tenga que ponerse a conquistar territorios, simplemente que tenga gobernantes que buscan lo mejor para sus ciudadanos, acertada o equivocadamente. Cuando yo explico que Putin lo hace con sus ciudadanos, siempre viene el mononeuronal de turno a explicarnos que no, ¿cómo puedes decir que Putin busca lo mejor para sus ciudadanos si les ha metido en una guerra? Oye, yo hablo para personas con más de 2 neuronas y a poder ser que estén interconectadas entre sí. Putin acertará o se equivocará en sus decisiones, pero claramente no sigue los dictados del sistema financiero, cosa que sí hace Pedro Sánchez, por poner un ejemplo. Mira, y me sorprende, ya que dices eso del sistema financiero, hay una cosa que me sorprende desde un punto de vista de la gente que no está habitualmente en los mercados, y es que empiezo a notar como mucha preocupación en gente que no está en los mercados por la caída de la bolsa, por las decisiones y por los anuncios que va haciendo Donald Trump, cuando era gente que la bolsa básicamente se la chujaba, le daba absolutamente igual lo que pasaba en los mercados. ¿Por qué? Porque ahora de repente importan los millones de Wall Street, los millones que ha perdido Elon Musk, los millones que han caído, y dices, pero si nunca estabais hablando de mercados. Se llama guerra cognitiva. Y es por lo mismo por lo que van a hacer aceptar a la gente ir a una guerra contra Rusia. Guerra cognitiva. Claro, Donald Trump, si sucede algo, si cae Wall Street, como ya se ha establecido el discurso negativo sobre Donald Trump en el último mes y medio al respecto, sobre todo de aranceles, es decir, todos los medios mundiales, como los aranceles afectan a terceros países, pues ya tenían la matraca del discurso contra Donald Trump. Por esa razón, el borrego de turno, cuando cae Wall Street, en vez de decir que le den por saco a Wall Street, que es lo mismo que ha estado diciendo durante los últimos años, ya le afecta a él. De verdad, que la cosa mentalmente está en general bastante limitada. O sea, yo estoy sorprendiéndome. Y luego también está el que no se ha acordado de la bolsa en su vida porque ha empezado a entrar en bolsa hace 3 días. Estuvo haciendo colas para comprar letras del Tesoro hace 2, 3 años, cuando tú y yo nos reíamos de eso aquí. Bueno, yo me reía de eso, tú no. Y ahora van todos a la bolsa. Y claro, ya no les cabe el pelo de una gamba, que decía el entrenador del Atlético de Madrid. No me acuerdo cómo se llamaba aquel hombre, entrañable. ¿Sabes? Pues claro, cualquier movimiento a la baja, ¡oh! ¡Uy, qué pasa aquí! Si que no cae la bolsa, que cae la bolsa, que está cayendo la bolsa. Claro. Y todo lo que ha subido antes, ¿qué? Porque hasta que corrija todo claro. Lo que venimos subiendo en los últimos años, ¿no?
Es como si ahora me Claro, es metes una así. caída en Indra. Digo, pues que si lleva un 40% en el año y estamos a 14 de marzo, ¿qué, Claro, mira, qué más me pero da la caída de Indra del 2%? y esto es aplicable a todos los fenómenos bursátiles, a todos, incluso a mi operativa. Y yo, por ejemplo, con el cambio de volatilidad que hemos vivido durante estos días, hemos tenido bastantes pérdidas. Claro, yo eso ya creo que ya lo estoy ya empezando a manejar con soltura y volveremos a los beneficios. Pero tú te tienes que comer, pues yo qué sé, 15, 20 días de muchas pérdidas. ¿Por qué? Porque el cambio de volatilidad te obliga. ¿Qué ocurre? Que si tú, en lugar de ajustar tu operativa a la nueva volatilidad, te pones a cambiar todo lo que todas las decisiones que has tomado durante los últimos años a la hora de operar, pues vas a seguir perdiendo, perdiendo y perdiendo y perdiendo. Pero tú el golpe te lo tienes que llevar, que es lo que nos ha pasado en la operativa durante estos días. ¿Y Me gusta también tú decir, cómo frenas cuando viene un golpe? ¿Cómo lo frenas? ¿Cierras o en no, ocasiones dejas que haya más pérdida porque no, necesitas porque más los cambios de información? volatilidad tú los vas viendo según se producen. Te lo tienes que comer. Tú tienes que seguir especulando como hasta ese momento. Porque claro, yo puedo prever, puedo hacerme una idea, pero no lo sé nunca. Entonces, claro, si yo me hago una idea de que va a cambiar la volatilidad y no hago nada y el mercado continúa con normalidad, me barren. Porque un mínimo cambio de volatilidad no supone que eso vaya a continuar durante muchos días. Con lo cual tú tienes... El problema que tenemos en la bolsa es que no sabemos lo que va a pasar. Claro, cuando ha pasado, lo vemos lógico. Ah, fíjate, aquí teníamos que no haber abierto operaciones. No, no, porque tú lo estás viendo, porque ha pasado ya. Pero cuando estás en ello no lo sabes. Y como tú tienes que ir adaptando tu forma de operar a las nuevas circunstancias, tienes que vivirlas e ir tomando decisiones de, pues esto a partir de ahora lo tengo que hacer de esta manera. Esto que lo hacía de esta forma, ahora lo tengo que hacer de esta otra. Es decir, vas modificando tu sistema de especulación según se va consolidando el cambio de volatilidad. Pero tú no sabes si se va a consolidar ese cambio de volatilidad cuando ese cambio empieza. Porque tú no sabes que ese cambio está empezando. Tú crees, tú vives el momento en ese momento. No sabes que mañana va a seguir aumentando el cambio de volatilidad. Ha cambiado hoy, pero no sabes lo que va a pasar mañana. No, o Pues sea, cuando ya... yo lo que puedo pensar es, en una mirada un poco larga, yo creo que tú no lo utilizas como referencia, ¿no? Pero lo que yo sí que puedo pensar mirando a la bolsa alemana, ¿no? O mirando de manera global a la bolsa europea es, coño, en el histórico no es habitual que la bolsa europea se mueva de una manera y la bolsa americana de otra. Sí en un día, sí en 5 días, sí en un periodo corto de tiempo, pero no de una manera global. Por lo tanto, aquí o tiene razón el mercado americano o tiene razón el mercado europeo, ¿no? Pero aquí volvemos al problema del vencimiento. Si tenemos en marzo una cita importante, la bolsa europea, quizás, por ejemplo, los cuidadores de futuros del DAX, están más largos, es decir, más alcistas que los estadounidenses. En Estados Unidos ha habido un relato maravilloso de mundo feliz que llega Donald Trump para la bolsa va a subir. ¿Qué es lo que hace el sistema financiero? Tiene que vender, porque todo el mundo está comprando. Sin embargo, en Alemania ha habido unas elecciones, pero un sentimiento negativo sobre su economía de fondo. Durante los últimos meses, todos los datos económicos eran negativos. Por eso la bolsa alemana ha caído menos, porque allí el establishment financiero ha tenido que entrar largo contra las ventas de los especuladores. O sea, el cuidador del futuro del DAX depende del sistema financiero alemán o de Claro, quién. claro, el sistema financiero, claro, de la City de Londres, sin lugar a dudas. Frankfurt es una plaza menor en el ámbito financiero. Entonces, todo se mueve, la bolsa alemana se mueve desde Londres, como la española, ¿eh? Se mueve desde Londres. Y la italiana también. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo estas cosas no las suelo explicar, pero lo vamos a explicar. Es decir, la lógica de por qué el mercado alemán no ha roto soportes es esa. Aquí hay un sentimiento negativo sobre la economía. Entonces, cuando los índices suben, de cara a las elecciones, la gente no piensa, ay, la bolsa sube para las elecciones. No, yo lo explico aquí porque ya tengo 26 años de bolsa todos los días. Pero claro, ¿cuál es el fenómeno real que se produce en Alemania? El fenómeno real es que la gente vende. Dice, ¿por qué la bolsa va a subir? Si estamos muy mal económicamente. Que si el PMI ha bajado, que si el tal, bueno, se ponen bajistas. Y eso obviamente, quien sostiene la bolsa porque está dando contrapartidas, que es la City de Londres, tiene que entrar compradora para acometer esas ventas.
Por eso el vencimiento en Alemania está siendo más alcista. Cuando termine, lógicamente ya podrá caer. Sin Sí, cuando embargo, Alemania, ojo, cuando Alemania esté creciendo, cuando Alemania pero apruebe el plan para emitir deuda y crecer una barbaridad, porque supe bien, ayer ya hubo un instituto que elevó las previsiones, o antes de ayer, las previsiones de crecimiento para Alemania para el año 2026, claro, diciendo, no, es que este gasto va a venir bien al PIB, ¿no? Y entonces dices, uy, venga, que Alemania va a salir del estancamiento. porque lo que no se está contando es que ahora ya necesita la bolsa alemana compras. Antes no las necesitaba, porque ya las llevaba a cabo el sistema financiero para mantener la bolsa arriba. Entonces, el sistema financiero acometía compras con más fuerza contra el sentimiento negativo de la gente que vendía, y ahora hay que cambiar el sentimiento de la gente. Por eso yo explico que el DAX tiene que romper un soportito. Entonces, igual lo hace después del vencimiento. Ya veremos. Pero algo tiene que romper a la baja para que esto pueda luego subir. Pero en el siguiente vencimiento ya te están cambiando el rollo. Te están diciendo, uy, con esto de las armas vamos a producir mucho, la economía va a ir de maravilla. Error. Se está utilizando un esquema similar al que utilizó Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Los bonos de guerra, que se llamaron MEFO. Entonces, esos bonos de guerra alemanes de los años 30 son iguales que la deuda que quiere emitir ahora la Unión Europa, Europea. ¿sí? Claro, endeudarte para comprar armas, eso lo inventó Hitler. Bueno, Hitler no, Schacht, perdón, su ministro de Finanzas, mítico, que fue también el presidente del Banco Central alemán. Claro, no, estamos viviendo ahora mismo, la gente no lo ve, pero una política que ya idearon los nazis. Primero, discurso de guerra, hay que armarse porque el mundo viene contra nosotros, en este caso en Europa no es el mundo, sino Rusia, y endeudarnos para poder comprar armas, para poder industrializarnos en armas. Hay que tener en cuenta que la producción armamentística es la menos productiva del mundo si con esas armas no obtienes un beneficio. Es decir, si con esas armas no le robas los recursos a un país africano. Si tu producción armamentística no es para eso, es solo gasto. Mi querido Francisco Fernández Cruz Sequera suele decir que también para defendernos. Bueno, vamos a aceptarlo. Pero en el concepto de inversión... Bueno, luego está ahí, por ejemplo, lo que consigue Estados Unidos con el efecto disuasorio, ¿no? De tener bases repartidas por todo el mundo y que están militarizadas, ¿no? Y eso al final, pues sí que tienes un rédito de esa inversión que has realizado. Y que a ti no te cuentan que cuando van a Irak es para robarles el petróleo, te cuentan que hay armas de destrucción masiva, que no te cuentan que en Siria se han hecho con gran parte de los pozos de petróleo los estadounidenses durante los últimos años porque Bashar al-Assad era muy malo. Han colocado a otro que es más bueno, solamente ha asesinado unas 4.000 personas este fin de semana porque son minorías religiosas, cosa que no había hecho Bashar al-Assad, y sin embargo es el bueno, terrorista bueno. Hasta ahora había sido buscado por el FBI en Estados Unidos, pero ahora ya es bueno y lo van a recibir incluso en la Unión Europea. Ya se ha estrechado la mano de Guterres, el Barbas, este tío, y claro, para eso sirven las armas estadounidenses, para luego obtener los recursos del lugar, en contra obviamente de la propia ciudadanía que se empobrece por completo. Entonces Europa se va a armar para defenderse de un peligro que no existe, pero se tiene que generar el peligro porque hay que eliminar a Europa del mapa. Por eso se está armando. Aquí el problema sería que sí, que vayamos a una guerra por las consecuencias que eso va a tener, o que nos rearmemos invirtiendo, emitiendo deuda a expuertas, ¿no? Y luego tengamos un problema en el cual necesitemos que alguien nos perdone la deuda o que alguien nos ayude, entre comillas, a rescatarnos por todo el endeudamiento que hemos ido acumulando. Como quien compre esa deuda, si lo compra, va a exigir garantías suficientes, ten por seguro que esa deuda se va a pagar a costa de la pobreza de tus hijos y de ti, de mí. A ver, hablamos de pobreza en un concepto relativo, pero sin lugar a dudas. Y de unos menos servicios sociales, unas menos infraestructuras, es decir, el dinero va a salir de los ciudadanos. Salvo que le pidamos a China que nos compre deuda, ¿no? A cambio de algo. ¿Tú crees que China te va a comprar deuda gratis? Te va a comprar deuda. Por eso te digo, a cambio de algo, ¿no? A cambio de algo, claro, déjame tu mercado, lo que sea. Sí, pero entonces sigue siendo pobreza.
Si tú le tienes que dar algo a China para que te compre deuda, es pobreza. Solamente dejaría de ser pobreza si tú haces un negocio con China con esa deuda, y no lo vas a hacer, porque los chinos son chinos, pero no tontos. Claro, el relato que está ahora encima de la mesa respecto a la defensa es el contrario, ¿no? Cómo las tecnologías duales, cómo si invertimos en defensa crece la economía, cómo se genera No, empleo de imposible. calidad con sueldos altos. No hay cosa menos productiva que la defensa. Solamente da trabajo, pero es gasto. Es como si tú quieres crear una economía fuerte llenando el estado de funcionarios. O sea, tú, no, vamos a crear empleo y creas un estado lleno de funcionarios. Eso lo paga alguien. Y normalmente lo paga, obviamente el dinero tiene que salir del productor privado. Privado, ya sea una panadería o ya sea una superempresa, pero privado. Y armas es lo mismo. El ciudadano que trabaja en una empresa de armas es un funcionario. Como tal, hay que tratarlo en el ámbito económico. Un funcionario, ojo, un funcionario que no tiene trabajo, que no tiene labor, actividad. Hay funcionarios que obviamente hacen un trabajo maravilloso, pero si al lado de un funcionario maravilloso metes 4 tíos que no necesitan, o sea, cuya labor no es necesaria, pues estás diluyendo la fuerza del Estado. Perdón, la fuerza del Estado no, la fuerza del Estado la estás engrandeciendo. No, estás diluyendo los impuestos de los ciudadanos. Y es lo que se hace en España. Se tienen, en Francia también, se tiene gran cantidad de funcionarios cuya actividad no es imprescindible, lo cual es una locura, porque así se genera empleo, lo cual es una locura también. No se genera empleo. Se está robando a la gente para dárselo a uno que ya no engrosará las filas del paro. Entonces, lo importante es que un país sea productivo, que fomentar la producción empresarial para que haya riqueza y que los empleados que tengan las empresas estén produciendo riqueza, no armas, que eso no da riqueza. ¿O va España con esos fusiles a robar el petróleo a alguien? No, ¿verdad? Pues no, es gasto puro y duro. Oye, Alberto, Encima, hay una cosa. Dime, y ahora te planteo un tema. que ni siquiera sé que se va a utilizar para defendernos, porque Rusia no tiene ningún interés en atacar a Europa, pero Europa sí tendrá un interés en entrar en una guerra contra Rusia, con lo cual sí, Rusia atacará a Europa, pero porque no le queda más remedio. Es decir, que no es un gasto llevado a cabo para defender a Europa, sino para provocar a Rusia. Perdona, te he cortado. No. Hay un asunto que me ha mosqueado un poco esta semana, lo cuentan todos los medios. Al parecer, el Ministerio de Economía está trabajando con unas nuevas cuentas de inversión que van a tener ventajas fiscales. A mí la duda que se me plantea es, si ya existe la bolsa, si ya hay emisiones de deuda, si tú ya puedes participar a través del Venture Capital en compañías y en proyectos e invertir en esto, ¿no? Y realmente se han penalizado los planes de pensiones, se sube el tipo de las rentas del capital. No entiendo, el Gobierno quiere movilizar el ahorro de los ciudadanos y dirigirlo hacia inversiones a largo plazo en empresas o sectores europeos y para ello prevé recurrir a ventajas fiscales como las que disfrutan ya algunos de los actuales productos financieros, como puede ser la exención fiscal que disfruta al cambiar de un fondo de inversión o deducciones, 10 más en los últimos años, las que permiten los planes de pensiones, incentivos fiscales que apuntan de distintas voces en el sector financiero fundamentales para el éxito de la iniciativa que lidera el Ejecutivo español en Europa. Pero yo pienso, pero vamos a ver, lo que no tiene sentido es que tú me estés diciendo que quieres movilizar ahorro de los ciudadanos para invertir en empresas y proyectos europeos si ya tienes una bolsa, ya tienes fondos de inversión y ya el ciudadano que quiera puede invertir en productos financieros, pero esos productos financieros los estás penalizando fiscalmente. No me cuadra. No me cuadra. Porque, lo hemos explicado al principio, Sánchez obedece a Soros, al sistema financiero. Entonces tú tienes que generar un flujo de dinero en un sentido primero, como en su día fondos de pensiones, o al piso, cuyo crédito, cuyos intereses del crédito se podían desgravar. Es decir, tú llevas a la ciudadanía hacia un lado. Cuando ya está en un lado, les quitas el beneficio para llevarles a otro lado. Otro lado que van a tener un beneficio fiscal, pero igual una pérdida en su inversión. ¿Y eso quién se beneficia? El sistema financiero. Lo hemos vivido en el ámbito público con lo que he explicado de créditos y pensiones planes de pensiones que desgravaban, y lo hemos vivido en el ámbito privado con los criterios ESG de BlackRock. Como bobos, a todo el mundo llevarle el dinero al rollo sostenible, y cuando ya todo el mundo está en el rollo sostenible, ¡ay! Pues no, quita, que esto no vale para nada. Pero la gente no se acuerda de la matraca que hemos vivido durante años con eso, el rollo sostenible. Pues te están haciendo lo mismo. Y encima, ojo, porque ahora como vienen las CBDCs, te van a empezar a obligar a invertir donde ellos quieran. Porque si no, te van a ir restando dinero de tus CBDCs.
Ya lo dijo von der Leyen esta semana. Que ese ahorro que tiene la gente, eso no está bien ahí. Tenemos que decirle dónde hay que llevarlo. Por eso las CBDCs son el mayor sometimiento que ha conocido el siglos XX y XXI. El mayor. Y que nadie se crea lo que ven las películas de la Edad Media, del señor del castillo, el tal, cual. No era como te lo cuenta. Ya vamos conociendo de historiadores que sí se conoce en la historia que no llegaba a tanto. No. Hoy en día se va a empezar a vivir una sumisión mucho mayor de la que se vivía en eso que vemos en las películas. Y sin embargo, la gente está letargada y dormida. Para octubre las CBDCs, para junio, libertad de expresión fuera. Junio. ¿Sí? ¿Qué me dices, Alberto? Sí, se implementa una directiva de la Unión Europea para controlar el relato en redes sociales. Así es que, sí. O sea, que no vamos a poder decir lo que queramos. No vamos a poder decir lo que queramos. Tío, pero esto es muy gordo. Ya, pero esa directiva la tienes ya desde hace más de un año, con fecha de junio. A ver si la encuentro y os la paso. Entonces, claro, son cositas que si no se combaten por parte de la ciudadanía, pues obviamente no van a ningún lado. Si ha habido muchas personas en España que han podido entender lo que pasaba en Ucrania, fíjate que el 81% en una encuesta de Antena 3 estaba en contra de enviar tropas de paz a Ucrania si fuera necesario. Eso significa que hay un 19% de gente que se sabe la verdad del asunto. Y eso es porque hay personas que la están contando. ¿Cuántos medios de comunicación lo han contado? Yo me acuerdo cuando yo empezaba cuando empezaba la guerra de Ucrania, que cuando a mí me preguntaban en el mercado y hablaba de la guerra, inmediatamente chirriaba el discurso. No, vamos a la bolsa, vamos a la bolsa. No. La bolsa tiene que ver con lo que está pasando en el campo de batalla. Y ese campo de batalla influye en lo que está pasando en las personas y en su economía. Entonces, claro, si no informamos, pues la ciudadanía va a un escenario de falta de libertad de expresión en el que ya no vas a poder hablar de que no hay libertad de expresión. Porque ya el problema es cuando sí se entra por el aro hasta tal punto que no puedes ni siquiera plantearte que no hay libertad de expresión porque te hacen pensar que estamos en una etapa de máxima libertad de expresión en la que se puede decir lo que quieran, pero realmente no puedes decir lo que quieras porque sabes que hay comentarios que no los puedes hacer porque esos comentarios ya no se pueden hacer. Pues si te autocensuras tú, de principio, al final no te preocupes que te censurará el Estado. Todas las personas que dicen, uy, no voy a decir esto porque, claro, la idea dominante es esta otra y va a sentar mal lo que digo. No te preocupes. Así se ha generado que luego el Estado venga y te diga, ahora ya no lo vas a poder decir. ¿Por qué? Porque si dices que no hay libertad de expresión, ya te censuro. Porque necesito que la gente piense que hay libertad de expresión. Sí, por eso cuando la gente dice, joder, Iturralde, no te cortas un pelo. No, es que estoy defendiendo la libertad de expresión. Si no digo las cosas como son y de la manera más dura que se pueda decir, mañana no las podremos decir. Todo ese buenismo de, uy, no podemos decir que lo de Ucrania no es como nos lo cuentan, pues claro, fíjate, eso es lo que genera luego falta de libertad de expresión. Ya, sí, pero luego, mira, y tienes a Zelensky deseando firmar el alto el fuego, ¿no? Que es porque es una trampa. En el capítulo en el que estamos ahora. ¿Cómo? Que es en el capítulo en el que estamos ahora. Tú dices que es una trampa para Rusia. Es decir, el capítulo que estamos ahora es llevar a Europa a una guerra contra Rusia y engañarles haciéndoles pagar más dinero por las armas. Cuando Europa no puede comprar armas que Rusia no tenga muchísimo más avanzadas, con lo cual no le puedes ganar la guerra a Rusia. Entonces, ese es el relato de ahora. Zelensky es un capítulo breve del relato en el que a él le interesa una parada en las hostilidades temporal para buscar un rearme, para buscar un reclutamiento de nuevos chavales, como están muriendo, pero muriendo de una manera masiva, y lógicamente a Rusia eso no le interesa. ¿Para qué te voy a dar tiempo? A mí me interesa ganar la guerra. Y sin embargo, los medios pues te contarán que Rusia es muy mala porque no acepta el alto el fuego que ha propuesto Zelensky. Claro, es lo que, sí, eso es lo que se cuenta. Eso es lo que se cuenta. Claro, te tienen distraído con una tontería, cuando el fondo está en llevar a Europa a una guerra. La tontería de Zelensky es una tontería, sin más. Porque Zelensky es lo que quiere.
Para eso está ahí, colocado por los BlackRock, Rothschild, Goldman Sachs de turno, para llevar a Europa a una guerra. No hay cosa más productiva para el sistema financiero que una guerra. Cuanto más grande, mejor. Más armas habrás tenido que comprar, más te has endeudado y más habrá que reconstruir después. Y Zelensky es quien han colocado ahí los chicos de Rothschild, Macron, los Starmer de turno y los BlackRock de turno para que haga el trabajo sucio. Que un alto el fuego. Hoy fíjate qué mala Rusia. Sí, es lo que se está contando ahora. Pues seguid por esa vía porque es la que llevará a Europa a una guerra. Y cuando estemos en la guerra, a ver lo que nos cuentan los mendrugos que venden esa moto. Claro, hay que decir la verdad. Bueno, se dirán cifras del impacto positivo de la reconstrucción. Claro, sí, porque eso, sí, claro. Eso Vamos a morir todos, que las funerarias van a ganar muchísimo. ¡Venga! Somos tan imbéciles que nos contarán eso y habrá gente que lo acepte. La guerra cognitiva consiste en eso. En meterle a la persona un argumento ridículo. Un pangolín se ha comido un murciélago. Claro. Guerra cognitiva. Yo contigo no suelo hablar de vacunas, pero hay una vacuna por ahí que está causando destrozos ahora. Te la tengo que buscar. No, eso es ser antivacunas, por favor, ¿qué dices? No, pues le ha pasado a mi padre, le ha pasado a mi padre, que tiene un problema con la neuralgia del trigémino, un dolor que si alguien lo conoce es uno de los dolores más brutales que hay en el mundo, y la vacuna le ha reactivado los dolores neurálgicos. Sí, y ahora le han reconocido en el hospital que sí, que parece ser que la vacuna está generando efectos secundarios. Mira, no quiero describir la cantidad de cánceres galopantes que he vivido yo en mi entorno en los últimos 5 años. Bueno, 5 años no, desde que comenzaron los pinchazos. Ya los médicos tienen la decencia de el que menos decir, no lo sabemos, no sabemos si tiene que ver o no. El que menos, y hay muchos que te dicen, yo creo que sí, yo creo que tiene que ver. Creo que tiene que ver porque desde que la gente se pone banderillas alegremente con ese tema, yo tengo mucho trabajo. Yo tengo muchos casos cerca. Entonces, claro, no puedes explicar. Porque claro, es que eres un antivacunas y tú eres un mononeuronal. O sea, hay que pensar un poco. Claro que todos los tratamientos están bien, sea de vacunas, sea lo que sea. Pero tienen que estar suficientemente experimentados. Mira, Rusia está ahora mismo, ya ha anunciado que va a empezar a probar las vacunas contra el cáncer, que no son vacunas, son tratamientos de choque contra el cáncer. Y es terapia génica. Y ya te lo están diciendo. A ver, creemos que esto puede ser una solución a los casos ya iniciados de cáncer. No casos de que igual tengo cáncer, no, ya. Pero tiene muchos efectos secundarios. La cosa es que tú estás en una situación crítica y te pones lo que sea porque es obvio que te lo pones si estás en una situación crítica. Yo sería el primero en ponerme lo que sea. Y otras que te estén contando que con esto que tengo yo aquí vas a impedir la transmisión, lo cual era mentira, no te vas a contagiar, lo cual era mentira, y vas a ayudar a la sociedad, porque eres tan subnormal que te queremos quitar del medio. ¿Qué es lo que hemos vivido? Ni más ni menos. A ver cómo va la cosa. Oye, ábrete un momento otro gráfico. Ábrete el gráfico de Iberdrola, que esta mañana pensaba yo que con lo que está lloviendo y con el frío que va a hacer este invierno, tiene que haber aquí generación hidráulica a precio cero a punta pala, macho, con todas las presas abriéndose por todo el agua que tenemos, porque no sé si lo recordabais vosotros, pero yo no recordaba no está mal tirado. No está mal tirado porque llevamos ya varios días, Miguel y yo, pendientes de Iberdrola. ¿Ah, sí? Pues no sabía escuchado, pero ando yo con la mosca detrás de la oreja con este tema. Sí, tienes un mercado en global cayendo. Iberdrola ya protagonizó subidas importantes cuando los bancos caían en 2023. Y la última subida importante de Iberdrola se produjo con un sentimiento relativamente negativo de mercado. Que es abril, cuando comienza la inestabilidad en Oriente Medio, como la conocimos, es decir, ataque a la embajada en Damasco de Irán, en Siria, o sea, y ahora no sería de extrañar que mientras todo funciona mal, Iberdrola vuelva a brillar. A mí es un precio que por ahora, yo no digo... Bueno, pero está ahí en zona de resistencia pura y dura, ¿no? Evidente. Claro. Estamos muy prudentes
pero fíjate, tiene baja volatilidad en los últimos días y está a punto de marcar nuevos máximos. Claro, si miramos Endesa, pues la vemos que también está ahí. Con lo cual, yo creo que en Iberdrola vamos a ver minutos de oro durante las próximas semanas, pero hay que esperar a que esa superación se produzca. Pero sí, está muy bien tirado lo que has dicho, ¿eh? Sí creo que tienes razón. Sí, hoy me estaba viendo el sistema y claro, estábamos a las 8 y pico de la mañana, estábamos con una generación hidráulica que rondaba el 20%. Estábamos más con más energía hidráulica que energía nuclear y no suele ser lo normal, ¿no? Porque ante las abundantes lluvias que tenemos, esto también lo digo, pero no he provocado lo suficiente a Alberto por el rollo con el ojeta de las lluvias que estamos teniendo en pleno mes de marzo. Hombre, a mí me alegra saber que en Andalucía tienen agua a apartarse. Sí, Que ya en iba Cataluña siendo hora. también, ¿no? Que tenían mogollón de problemas en los últimos veranos también. Sí. Claro, claro. O sea, también hay un problema. Nos hemos hecho sobresensibles al tema del tiempo. ¿Por qué? Sí. Porque ahora en cuanto hay 3 días raros, ¡uy! El cambio, es el cambio ecologético, ¿sabes? O sea, no. Toda la vida ha habido rarezas en el clima. Yo recuerdo en Bilbao que en el año 89 creo que fue, cuando yo era adolescente todavía, hubo restricciones de agua. Sí. Porque no había agua, coño, que no haya agua en Bilbao, eso es un fenómeno paranormal. Bueno, pues las hubo. Hubo una sequía brutal. ¿Era el cambio verde? No, era que de vez en cuando pasan cosas raras y ya está. Como la gota fría en Valencia, que ha pasado periódicamente cada más o menos de media X años. No, el cambio, yo qué sé, cambiático, el clima cambiático. Pues no es el rollo verde no es. Simplemente que hemos tenido, fíjate, tuvimos una explosión de un volcán, creo que fue en el año 2022, el Unga Tonga, que liberó a la atmósfera una cantidad brutal de vapor de agua. Y el vapor de agua tiene un efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Y ya se dijo en aquel momento que durante los siguientes años íbamos a ver auténticas rarezas en el clima, porque ese vapor de agua se queda en la atmósfera del orden de unos 5 años. Era un volcán submarino que, lógicamente, al hacer erupción debajo del agua, ese calor va generando, va evaporando todo el agua que tiene encima, que obviamente si estás en el mar no se acaba el agua y eso lanza grandes cantidades de vapor de agua. Y eso supone un cambio brutal durante X años. Y probablemente lo que estamos viviendo es un cambio, coyuntural, lógico, de ese tipo de fenómenos. Pero no. Como interesa llevar el discurso a que vamos a morir todos, pues... Claro, Donald Trump le está fastidiado el rollo, porque como ha salido de todas las historias estas de París, toda esa película, pues ahora, ¿cómo vienes con el rollo cambiático si las potencias que más producen no están en él? Ya, yo lo que pienso pensando en una empresa, y cuando hace inversiones o hace una transición o cambia su negocio, que al final lo que tiene que hacer, entiendo, es pensarlo desde un punto de vista de eficiencia, ¿no? De si realizas una inversión de tu sistema energético, pues oye, donde te vayas a ahorrar energía o donde vayas a tener tu mayor eficiencia como empresa y ya está. Pero ¿cómo que eficiencia? No. Hay que establecer un cupo. Eficiencia, es decir, ¿me estás diciendo que, por ejemplo, gobierne la empresa al mejor? No. Un año si es un hombre y otro año si es una mujer. Pero que en este caso la mujer no lo hace mejor que el hombre. Pero hay que ser igualitarios. ¿Cómo que eficientes? ¿Qué es eso de eficientes? Yo cuando hacía, bueno, hace 3 años me hablaban del ESG, yo digo, pero ¿qué tontería es esta del ESG? La gente querrá rentabilidad por su dinero. No, hay que cuidar el planeta. Es decir, criterios ridículos, pero que la gente los ha estado machacando. ¿Cómo vas a hablar de eficiencia de las empresas? ¿De qué me estás hablando, Laura? Gobernanza. Hay que meter un tonto en el consejo de administración, porque como cada 10 personas uno es tonta, pues tienes que tener un tonto en el consejo de administración. Y a las juezas, si se puede decir la palabra, que lo digo muchas veces, hay que echarlas a la mayoría, porque hay más juezas que jueces. Y si tiene que haber igualdad, aunque un hombre sea más inútil que una mujer, habrá que poner a un hombre ahí, ¿no? Digo yo. ¿Cómo te calientas con esto, Alberto? ¿Cómo te calientas? En eso no, porque se trata del rollito de meter a las mujeres. Claro. Es tan ridículo todo ese discurso. No, eficiencia. Ya, pero bueno, pero si tuviéramos mentalidad de eficiencia, ¿no? Pues eso ayudaría, porque lo que podría hacer es
que se tomasen Pero o que ¿cómo vas a tuviéramos tener una mentalidad? cultura o una filosofía de que las decisiones se toman ¿Cómo, en base a la cómo, eficiencia. ¿Eficiencia cómo? energética? Pues oye, sí, yo si invierto en este sistema y a mí lo que me va a hacer como empresa es ahorrar energía, aprovechar energía, no perder energía, ¿no? Como los sistemas de riego estos que se establecen ahora que evitan, por ejemplo, en una plantación agrícola que haya fugas de agua, ¿no? Pues dices, hombre, pues un sistema eficiente de riego y al final yo lo Y, que hago es ahorrar y regarlo justo para que no se pierda agua y no quede perdida por ahí. Pues entiendo que eso aplicado absolutamente a todo, ¿no? La ¿Y cómo eficiencia. vas a Y eso es tener lo que me va a energía? permitir decir, oye, joder, y si además estoy cuidando todo el entorno porque no tiro agua, joder, pues mejor, lógicamente, claro, si es que ¿Y tontos no somos. cómo vas a tener eficiencia si tu discurso depende de no tenerla? ¿Cuánto dinero han ganado los medios de comunicación financieros con anuncios ESG durante los últimos 4 años? Y con el rollito de género. Tú sabes a qué se dedicaba la USAID ya, ¿no? Ya has tenido noticia de qué se dedicaba. ¿A quién se dedicaba quién? La USAID, la USAID, la Sí, ayuda estadounidense, sí. a todas estas chorradas. Y tenían en nómina, entre otros, a Reporteros Sin Fronteras. Cuando tu sueldo depende de no ser eficiente, es decir, de hablar de rollos de género, de rollos climáticos, de rollos de gobernanza ESG, no hables de eficiencia. Porque si hubiéramos sido mentalmente eficientes durante los últimos años, no habría existido toda esa mierda. Se habría hablado de eficiencia real. No, es que las empresas, la gobernanza, tiene que haber X mujeres. Gilipolleces. Habrá mujeres si son más válidas y hombres si son más válidos. Eso es eficiencia. Y tú no has estado incursa en el discurso de la eficiencia, porque el dinero manda. Dinerito para contar que las empresas ESG. Y cuando ya todo el mundo ha llevado su dinero hacia esa chorrada no eficiente, cambiamos el rollo. Y ahora que ya hemos visto el engaño, ¡ay! ¡Ay! Hay que ser eficientes. Tu sueldo depende de no serlo. Porque si tú hubieras sido eficiente, no te habrían dado dinero los chicos de BlackRock para promocionar ESG y traemos a fulano de tal gestora. Y, ay, sí, el ESG es una maravilla, es una ridiculez. Yo cuando soltaba esas barbaridades, claro, la gente dice, ¿qué cosas dice Iturralde? De cajón. Si es que lo cojonudo es que no necesito tener ningún conocimiento técnico para decir las cosas. Abrir un poquito los ojitos. Sí, eficiencia. Pero es Pero que, tú bien sabes que los medios de comunicación tienen que vivir de algo. exacto, exacto. Entonces, no podemos ahora en los medios de comunicación venir con la milonga eficiente. Porque, porque la eficiencia, ahora ya verás, ahora todos los medios de comunicación mentalizando a la gente con el tema armamentístico. ¿Te apuestas algo? No, ya está pasando. Ah, ya está pasando. Sí. Estoy un poco desvinculado de Ya los está medios pasando. generalistas. Sí, yo me hago un repaso por todos los... prensa escrita leo menos, pero sí, Pues me ahora hago repaso háblame de de la todo ello. eficiencia de las armas. Venga, hay que ser eficientes, me lo has dicho hace 3 minutos. Y me has hecho un argumento, el cojo argumento. Intenta aplicármelo al tema de las armas, lo de la eficiencia. A Mira, ver qué te yo donde podría encontrar, donde le veo la lógica, la eficiencia de la inversión en defensa es en la capacidad de disuasión para que no me tomen el pelo y no me tomen por el pito del sereno. Bien, y por ejemplo, en el caso de España, que tiene una posición geoestratégica importante, ¿no? Me parece que es relevante y que lo tendríamos que haber hecho antes. así. Y luego, el punto en el que la inversión en defensa o las empresas en defensa están muy vinculadas a los desarrollos tecnológicos, al final, ¿no? Las potencias tecnológicas, China y Estados Unidos, son los países que han estado invirtiendo en defensa, ¿no, Alberto? Así, entonces vamos a salir del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. ¿Eso cómo se lo explicas tú a Estados Unidos? Porque obviamente para tú poder defenderte de Rusia y avanzar tecnológicamente tienes que ir a la bomba nuclear. ¿Vamos a hacer eso? ¿O vamos a comprar armitas que ya no sirven para nada, vista la tecnología que tiene Rusia? Que por cierto, España sí necesita armarse, pero no contra Rusia, sino obviamente contra Marruecos. No. Es decir, que ahora nos hemos vuelto eficientes en las armas. Durante 80 años no. Durante 50 años no, y ahora sí.
Vamos a por la bomba nuclear. Venga, yo encantado. España, bomba nuclear. Que es lo único que te puede a ti salvar de Rusia si Rusia se entra en una guerra contigo. A ver cuándo empezáis con el debate. A ver cuándo empecéis con el debate. A ver quién tiene los bemoles de empezar con el debate. Venga, empezad con ese debate. Ahora que estamos estableciendo el criterio armamentístico, arma nuclear para España. Venga, estoy contando el tiempo ya. A ver quién tiene huevos. A que nadie los tiene. Pero a que en cuanto empecéis con ese debate, sale un gobierno y os quita las subvenciones. Porque eso no le interesa a Estados Unidos. ¿Qué te apuestas? Yo vivo de apostar. Es mi trabajo. ¿Qué te apuestas? Porque ese es el único sector que puede salvar a un país ahora mismo. Contra la mayor potencia nuclear del mundo. Arma nuclear. A ver, ¿cuándo empezáis? Quiero ver yo un programita en el que habléis de ello. Y hacerlo durante una vez a la semana. No el mismo, sino explicar la importancia de tener bomba nuclear, que eso participo yo si queréis. A ver lo que tardáis en recibir una llamadita o dejar de recibir subvenciones, si es que las tenéis, de campañas institucionales. Te lo estoy poniendo al pie. ¿Tú qué le ves la eficiencia a la inversión en armas? Disuasión. Solo hay disuasión nuclear a día de hoy. Todo lo demás es gastar dinero en cacharritos de metal. O sea, tener tecnología no te da poder, no te da capacidad de disuasión. ¿Pero qué es la tecnología hoy en día armamentística? ¿Es nuclear? Necesariamente. Claro. Venga, ponte. Joder, me alegro de que ahora los medios de comunicación hayáis entrado en razón. Arma nuclear para España. A Carrero Blanco le limpiaron el forro por eso. A ver cuántos duran. No, sabes de sobra que no. Sabes de sobra que no. Ah, que nadie se va a poner. Porque quiero decirte, tal y como están establecidas las cosas, una cosa es que se haya generalizado el discurso en todos los medios de comunicación de necesidad de inversión en defensa y soberanía estratégica, y otra cosa es que se diga pero ¿de quién te vas a defender tú con tanques y aviones? ¿Con quién te vas a defender tú con tanques y aviones? Rusia no te va a atacar con eso. Rusia te va a enviar un hipersónico con una ojiva nuclear. ¿Qué tontería es eso de andar gastando dinero en avioncitos y en tanquecitos? Que hoy en día la guerra va por otro lado. Si tú tienes una guerra contra Rusia, Rusia no va a actuar contigo como lo ha hecho con Ucrania, pueblo al que considera hermano. Rusia va a ir por la vía del medio y es normal, yo haría lo mismo. No. Vas a gastar 800.000 millones en basura que no sirve para nada. A día de hoy. Ponte a trabajar en la bomba nuclear. Y en submarinos que no sean detectables por Rusia. Sí. Para que obviamente puedas colocar un vector válido sobre Moscú. Ya que te pones a decir sandeces, no tú, digo la gente que habla de las armas, que utiliza el sentido común para las sandeces también. ¿Qué vas a hacerle a Rusia tú con tanquecito? A ver, de verdad, con fusiles, ¿Qué le vas a disparar desde Madrid? ¿Va a ir la gente a morir allí? Si no lo necesitas. Si te van a colocar un pepinazo en Madrid, lo mandan a tomar por saco, ¿qué haces tú contra eso? Con tus fusiles, tus tanquecitos y tus avioncitos. Pues mira, me has dado una buena noticia. Ya está en los medios el debate nuclear. Bomba nuclear para España. A ver si Estados Unidos te deja. Digo porque como claramente ya hay que tecnología de las armas, de todo esto, pues nada, a tope. Disuasión, verdadera disuasión. ¡Hala! Ahí tenéis. Para echar unas risas un ratito y para debatir. Porque estoy seguro de que todos los medios de comunicación van a empezar ya a hablar de eso. Bueno, sabes de sobra que no. Sí, lo que me gusta es que pones encima de la mesa las cosas tal y como son, ¿no? Y visto así, claro, dices, ¿a dónde vas con un tanque si alguien te puede atacar con una ojiva nuclear? El problema es ese, que se le ha lavado el cerebro a la gente con tantas tonterías que ahora ya es muy fácil hacerlo. El pangolín se comió un murciélago. Putin se levantó un día con mal día en su cáncer terminal y cogió unos chips de lavadoras y envió un ejército sobre Ucrania. Es decir, y la gente, eso en los medios, como no ha habido un medio de comunicación que diga, esto es una patraña,
Pues ya a la gente le cuentas que hay que ir a por Rusia porque te va a atacar Rusia y Rusia te está esperando a que te armes tranquilamente 4 años, pero tú te estás armando porque Rusia, que ya sabe que te va a invadir, pero te va a esperar a que te armes para invadirte. La gente es tan subnormal que eso no lo mete en su cabeza y le da media vuelta. Es que el peligro es Rusia, el peligro es Rusia. Si el peligro fuera Rusia, ¿te va a dejar que te armes? Ya te había atacado. No sabemos para qué. Porque ya lo ha dicho Putin esta semana. Chicos, si sois mis mejores clientes, ¿para qué voy a querer yo nada vuestro? Pero no. El peligro es Rusia. Mejores clientes en cuanto a gas, por poner un ejemplo. Sí, 800.000 millones en armas que no valen para nada contra Rusia. Sí, Súper que vamos a tardar. inteligente. Y que Has vamos dicho a tardar. eficiente, ¿no? Es Sí. eficiente, súper eficiente. Una disuasión acojonante. Putin está, de verdad, no te puedes imaginar las malas semanas que lleva Putin con todo este tema. No duerme. Yo que le tengo que analizar a menudo cómo actúa, congojado. Está congojado. Sí, sí. Vaya repaso me ha metido Alberto. Alberto Iturralde, profesor. Oye, muchas gracias. Se nos ha ido un poco la hora, son las 11:15. Venga. Ya, sí. Pues nada, le voy a seguir dando vueltas, porque ayer el presidente de Indra anunció que va a fabricar carros blindados en Asturias y nada, blindado en según qué circunstancias. Ya sabes, menos blindados y más bomba nuclear, bomba atómica. Aquí ¿qué estás poniendo de música, Guille? Un poquito de relax. No lo veo. Madre mía. Alberto Iturralde, chicos, gracias por acompañarnos. Alberto, gracias por tu fidelidad, por tu tiempo y por tus reflexiones. Cuídate, pasa buen fin de semana. Hasta el viernes que viene. Viernes de vencimiento, ¿no? Venga, vigilamos qué pasa esta semana con la información, con el DAX y qué se está cociendo, los mensajes sobre la economía. Gracias. Estaremos pendientes. Fuerte abrazo. Chao. Artlist.io